¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Un placer poder llegar hasta donde usted se encuentra a esta hora. Domingo 4 de febrero, estamos en un proceso electoral para elegir a presidente, vicepresidente de la República y, por supuesto, también diputados de la Asamblea Legislativa. Esta mañana, haciendo un análisis electoral, nos acompaña en los estudios de La Voz con Voz el licenciado Escobar. Bienvenido. Vamos a entrarle a este análisis electoral, Eduardo, y rápidamente queremos tener una mirada a algunos eventos que están marcando estos comicios. Tenemos a un presidente de la República participando en la contienda, es decir, un presidente que al mismo tiempo está como candidato nuevamente a la presidencia. Este es un hecho que no se veía en el país desde 1931, cuando recordamos Maximiliano Hernández Martínez, quien siendo vicepresidente, ¿verdad?, llega nuevamente al poder a través de un golpe de Estado. ¿Cuál es la lectura que se hace desde Acción Ciudadana de esta situación? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. En primer lugar, este es uno de los factores que marcan, digamos, la particularidad de esta elección. Una candidatura inconstitucional que no debería de haberse inscrito, precisamente porque viola la Constitución. Y esto tiene, más allá de la violación a la Constitución, tiene un efecto, hace no competitivas las elecciones. Es decir, porque tenemos a una persona que no debería estar compitiendo y que además están haciendo uso de los recursos estatales para beneficiar su candidatura, porque también eso es otro de los factores. O sea, se está usando el aparato de Estado para promover la imagen y la candidatura del presidente. Entonces, digamos, ese hecho de es inconstitucional y tiene un efecto en la calidad de la competencia electoral, es un factor que nosotros hemos analizado y que nos llega a concluir que es parte de la afectación a la integridad de estas elecciones, esta candidatura. ¿Por qué los salvadoreños aceptamos esto? Si se ha dicho no es constitucional y al final afecta a la democracia. Yo creo que son varios factores. Uno es la desinformación y el poco conocimiento sobre el marco constitucional que rige el periodo presidencial y las posibilidades de reelección. O sea, eso creo que hay que decirlo. Hay desconocimiento ciudadano y las encuestas de la UCA muchas veces mostraban de que la gente no estaba muy clara de si se podía o no reelegir. O sea, desconocimiento ciudadano que se viene a fomentar o potenciar con la propaganda gubernamental. Eso es un tema, la desinformación de muchos de los voceros del partido y allegados diciendo de que sí es constitucional. Eso es por un lado. Por el otro, creo que no hay que olvidar que los salvadoreños tenemos ese gen autoritario, ese gen que nunca se ha ido, digamos, violentar las reglas, obviar las reglas, de ser apático con el tema político y tal vez a lo sumo participar eligiendo, no informarme, no, o sea, está todo ese aspecto que no debería de pasar en un sistema democrático, que una ciudadanía sea tan apática, tan, digamos, desinteresada, y eso también viene a sumar, o sea, el tema de la cultura política autoritaria también fundamenta de que los salvadoreños estén aplaudiendo lo que está pasando. Y un último factor que también no hay que dejarlo de lado, es un tema tal vez de racionalidad de la gente. Es decir, estos partidos no me resolvieron un problema de delincuencia, por ejemplo, y aparece este señor y este sí me lo resuelve. Entonces yo lo voy a apoyar. O sea, es un cálculo racional. ¿Cuánto pierdo y cuánto gano? Ok, pierdo algunos derechos, pero bueno, no parece que no me afecta y los puedo solventar, pero gano más con lo que él me está dando. O sea, y si a eso le sumamos todo el clientelismo que hemos visto, al menos en estos últimos días, entonces, digamos, la gente puede decir, bueno, pierdo un poco de derechos, que nunca los he ejercido, y gano seguridad. Entonces, por eso lo apoyo, aunque sea inconstitucional, aunque esté pasando lo que esté pasando. Entonces, yo creo que por ahí podría venir, desde mi punto de vista, la explicación de por qué los salvadoreños están aceptando que pase todo lo que está pasando y que se postule inconstitucionalmente.
Con el evento electoral anterior se hablaba de un hartazgo de la población a la clase política y que justamente lo que usted señalaba se quería un cambio, ¿verdad? Por no credibilidad a la clase política que se traía y se presenta esta persona. En aquel tiempo como candidato, ahora se conocen ya casi 5 años de gestión, pero se han conocido algunos casos de corrupción. Se ha conocido sobre todo el tema de no acceso a información pública, poca cercanía con la población, una situación económica difícil. Los salvadoreños, teniendo este conocimiento, no se cuestiona. Sí, o sea, sí, muchas veces uno puede entrar al punto de que no entiende por qué la ciudadanía no reacciona a muchas de las cosas que antes los motivó y incluso los enojó, el que un partido tuviera corrupción. Y ahora por medio del periodismo de investigación se ha visto que hay corrupción, que incluso han revelado algunos medios de que hay relaciones entre el gobierno y las pandillas, o que se tuvo eso, o no sabemos si todavía lo tiene, y la gente no reacciona. Pero yo creo que es algo que se puede, digamos, explicar al escuchar a algunos voceros del gobierno que son, digo, no están en el aparato de Estado, pero que son de esos youtubers y todo eso, que dicen, ok, si el gobierno pactó con las pandillas, está bien, porque ya no resolvieron el problema. Entonces, ¿cuál es el problema ahora de que haya pactado, por ejemplo? Entonces, esa expresión, lo que nos muestra es que la gente dice, ok, puede que haya un poco de corrupción, pero nos está resolviendo. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, la gente puede caer en esa, digamos, en esa situación de decir, sí, aceptamos que está mal, pero es lo que nosotros queremos y nos está resolviendo. Lo que yo decía hace un momento, un tema racional. O sea, la gente hace ese balance y dice, bueno, puede que haya un poco de corrupción, puede que hayan inocentes detenidos, pero me está resolviendo, entonces yo lo sigo apoyando. De hecho, han dado un reportaje de una familia que tiene detenido, creo que al hijo, y la mamá dice, me lo han detenido injustamente, él no tiene nada que ver con las pandillas, lleva no sé cuánto tiempo detenido, pero a pesar de eso yo voy a votar por el presidente. O sea, es algo que uno no se puede explicar tan fácilmente y que a veces choca. El que escuche a una persona que está afectada por las políticas gubernamentales y que todavía dice que lo va a apoyar. Pero yo creo que es eso, o sea, desconocimiento, desinformación, el gen autoritario y ese cálculo racional que podemos debatirlo, pero es un cálculo racional de la gente que está haciendo. Exacto. Otro tema que vale la pena discutir en este proceso es el papel que está jugando y que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cree usted que, como Acción Ciudadana, la lectura que puedan tener de si este ha jugado el papel que le corresponde como ente rector en estos comicios? Yo creo que en el tema de organización del evento, digamos, hay una capacidad instalada por todo el personal que lleva años haciendo elecciones, y yo creo que ahí está fuera de toda duda el rol del tribunal, o sea, de organizar el evento, obviamente con algunos problemas que ya se están escuchando, que están sucediendo en este momento, pero que creo yo que en esa medida se puede calificar de medianamente aceptable la organización del evento, hablando solo de eso. Pero si comenzamos a ver otros ámbitos de participación del Tribunal Supremo Electoral, ahí sí podemos decir que hay serias deficiencias y que eso puede explicar por qué la ciudadanía, por ejemplo, en las encuestas de la UCA sale que no tiene mucha confianza con la autoridad electoral. Y aquí hablamos, en primer lugar, de el tribunal aceptó una candidatura inconstitucional y la inscribió. O sea, eso no tendría que haberlo hecho el tribunal, en primer lugar. Entonces, ahí tuvo un rol parcializado a favor del presidente y su partido. O sea, ahí esto está fuera de toda discusión. Luego, en el tema de justicia electoral, el tribunal ha sido tan pasivo, tan permisivo, que de hecho ayer todavía había propaganda del partido oficial en diferentes ámbitos, del presidente mismo, tiene videos donde están llamando al voto, los ministerios están inaugurando o entregando obras que ya está prohibido por la Constitución, por la ley electoral, perdón, se están prevaleciendo del cargo para hacer política partidaria, y el tribunal
no dice nada. Hasta esta semana ordenó que una propaganda que violaba la ley fuera retirada. Meses después, semanas después de que se publicó y que estaba difundiéndose. Entonces, es una autoridad que ha dejado mucho que desear en ese ámbito de justicia electoral, del ámbito sancionatorio, y que, como digo, torció las reglas al inscribir la candidatura del presidente. También lo hablábamos así al inicio, es muy poca la propaganda que se ha visto en estas elecciones. Incluso la ciudadanía conoce muy poco que habrá 2 eventos, sí, ¿verdad? Este de febrero y tenemos otro en marzo. ¿A qué atribuye usted esta desinformación? Bueno, por lo general, siempre los presupuestos que elabora el Tribunal Supremo Electoral para, de divulgación, el presupuesto de divulgación, casi siempre es el que sufre recortes y ajustes, y lo que deja pues es a una autoridad electoral con no los recursos necesarios para informar a la ciudadanía, porque eso sucede, ya ha sucedido antes, ¿verdad? Que no tienen, digamos, todo el presupuesto necesario para informar a la gente de cómo se vota, por ejemplo, de a dónde le toca votar, cosas por el estilo. Yo he visto en las últimas semanas, sí, una campaña un poco más sostenida del tribunal, informando temas de cómo votar, de a dónde consultar el registro, dónde le toca votar. Yo sí lo he visto. Digo, tal vez no en la proporción necesaria, pero sí se ha visto propaganda del tribunal informando. En el tema de los partidos, porque también, aunque no iba la pregunta directamente por el tema de los partidos, pero la propaganda que se ha visto a este momento es de los partidos de oposición es casi nula, o sea, es una propaganda, nosotros hemos hecho monitoreo, que solo llega más o menos al 2% de la propaganda total. Y esto tiene un efecto, obviamente, porque las encuestas lo han marcado, creo que también de la UCA, que desconocen a los candidatos, desconocen las propuestas. Pues sí, si no se ha podido promocionar con la propaganda electoral, porque ese es uno de los fines de la propaganda, mostrarle la oferta electoral a la ciudadanía, si no se tienen recursos, pues no se hace. Entonces, hay poca información de quiénes son los contendientes, de cuáles son las propuestas, hay poca información. Y por el contrario, digamos, el gasto y la propaganda del gobierno, del partido oficial, es el 98%, y es propaganda que, digamos, no muestra propuestas, sino que solo es vota por el presidente, garanticemos la gobernabilidad, no los diputados, pero no habla nada de propuestas. Entonces, así está, digamos, también el panorama de la propaganda electoral. ¿Qué hay de la deuda política? Los partidos dicen, nuestra campaña no se ha podido realizar justamente por este tema. Ese es un factor sin duda importante, que no han recibido deuda política. A esta fecha, y de hecho les consultamos esta semana, consultábamos si al final les habían cancelado, habían solicitado y les habían cancelado el adelanto, y nos decían que no, o sea, la mayoría que no. Algunos decían que no iban a solicitar porque no tenían la fianza, no podían pagar la fianza, o porque no se querían endeudar, tal vez porque la proyección de votos que ellos ven va a ser menor a la que les significaría, digamos, salir tablas o que les paguen más. Entonces, digamos, ahí hay un factor, no hay fondos públicos que le corresponden a los partidos para financiar la campaña. Y a esto se suma también la caída de los donantes privados. Es decir, los partidos políticos siempre han tenido un importante apoyo de ciertos sectores económicos que les han financiado las campañas. En esta ocasión, pues, los partidos de oposición han perdido ese apoyo. Y nosotros intuimos, aunque no tenemos pruebas, pero intuimos que ese respaldo económico ha pasado al Partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces eso significa que los partidos de oposición no han tenido los suficientes recursos privados y no han tenido deuda política, entonces eso hace que no puedan, digamos,
competir, al menos a nivel discursivo, con propaganda al gobierno. No puedan hacer eso, ni al Partido Nuevas Ideas. Y ahí tenemos, digamos, otra de las situaciones que configuran un proceso electoral no competitivo. Rápidamente, usted ya lo ha tocado, pero para profundizar, ¿ha habido silencio electoral y cómo lo podemos entender los ciudadanos? ¿Qué es esto del silencio electoral y por qué debe haber? Bueno, el silencio electoral es un periodo donde se suspende cualquier propaganda, cualquier anuncio, cualquier llamado que hacen los partidos a votar por sus candidatos. O sea, es, como lo dice el término, un silencio. Ya no tiene que haber propaganda, ya no tiene que haber motivación al voto por un partido. Ese es el silencio electoral. ¿Y cuál es la función que cumple teórica? Es de que el ciudadano, sin esa bulla de los partidos, reflexione su voto, reflexione por quién es más conveniente para el país dar su voto. Y puede hacerlo, digo, en silencio. No lo puede hacer con todo ese ruido de la propaganda. Entonces el ciudadano, en teoría, tiene más posibilidades de meditar su voto. Aunque, por ejemplo, encuestas de la UCA muestran de que el ciudadano decide 6 meses antes de la elección, más o menos, por quién va a votar. Pero bueno, está el silencio electoral, que creo que no nos cae mal a nadie, o sea, dejar de ver propaganda. Ese es el rol que juega. Ahora, ¿ha habido silencio electoral? No. Y creo que aquí hay que decirlo, el principal violador del silencio electoral ha sido el presidente, ha sido los ministerios, ha sido el Partido Nuevas Ideas. Ellos han seguido publicando, llamando al voto de manera como que no existiera el silencio electoral y de manera impune, porque el tribunal tampoco ha dicho nada. Como que no existieran leyes. Exacto. No hay yo siempre le he dicho, estamos gobernados por un grupo de personas que no respetan las leyes, no respetan la Constitución. O sea, para ellos eso es irrelevante. Entonces, tan impunemente salen llamando al voto, inaugurando o entregando obras, o sea, de manera tan impune. Y no digo que otros gobernantes en estos últimos 30 años no lo hayan hecho, porque igual lo hicieron, o sea, estaban violando las leyes. Tal vez diría yo que ahora ha sido como más masivo, porque ahora usted tiene a todos los ministerios, usted tiene a todas las autoridades públicas haciendo propaganda. Y eso es lo que se conoce, porque hay otras cosas que, si ustedes se percatan, no son muy publicitadas, como por ejemplo la entrega de los paquetes alimenticios. Claro. Que eso llegan a la gente, y hay un video ahí que aquí le traemos de parte del presidente de la República. O sea, hay también... Y que se ha dicho que esto va a continuar. A la gente le han prometido que el paquete va a continuar. Claro, entonces es uso de recursos estatales para beneficiar electoralmente un partido en esta etapa del silencio electoral. Entonces, obviamente no ha habido silencio electoral y el principal violador de esto ha sido el gobierno, el presidente y su partido. Bueno, agradecemos a Eduardo Escobar por este análisis, que la idea es justamente que podamos entender un poco, si usted no ha emitido el sufragio aún, para que podamos justamente entender y al final responsabilizarnos de la realidad que pueda acontecer luego de estos comicios. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia de YSUCA. Manténgase en sintonía del 91.7 del FM y por supuesto de todas nuestras redes sociales, porque les estamos presentando diversos análisis, denuncias y todo el material que usted nos haga llegar. Buenos días.